lo que íbamos a hacer hoy ya no lo vamos a hacer. Lo que Dios está hablando ahorita vamos a hacer. Amén. Así es que vamos a hablar un poquito del holocausto, porque el holocausto es mañana, se recuerda el holocausto, los 6 millones de judíos que fueron asesinados, fueron matados por el simple hecho de ser judíos. Porque en la Segunda Guerra Mundial, en los nazis odiaban a los negros, odiaban a los homosexuales, odiaban a todos aquellos que no eran güeros con ojos azules. Esa es la piel aria, o como le dicen, la raza aria. Pero por alguna razón, los judíos fueron los únicos que fueron puestos en los campos de concentración y fueron los únicos que fueron asesinados en las cámaras de gases y después fueron cremados. Y nosotros oramos constantemente porque muchos de aquellos judíos pudieron haber sido salvos y Jesús los pudo haber tocado, pero el enemigo no dejó que esos judíos los fueran tocados. Y el enemigo usó el nombre de nuestro Señor y Salvador para que el pueblo judío odiara, porque en los campos de concentración decían que esto lo hacemos en el nombre de Cristo. Entonces el diablo utilizó la artimaña más fuerte que él tenía para que el pueblo judío no dijera sí al Mesías, sino dijera no al Mesías. Mis abuelos llegaron huyendo de Europa en 1935 y México abrió la puerta a muchos judíos, entre ellos mis abuelos y mis padres. Se establecieron en el centro de México, donde empezaron a florecer y donde México comenzó a florecer también financieramente. Yo sé que muchos dicen que los judíos que traen el dinero, que traen nada, no es cierto. Los judíos traen la bendición del Padre nuestro. Y esa bendición se pega. Como la bendición que nosotros tenemos con Yeshua, cuando tú estás con alguien, nada más tócalo y le pegas, se la pegas, nada más le dices. Cuando estás con alguien que no es creyente, le dices, hola mi hermano, ¿cómo estás? Nada más lo tocas y en tu mente dices, recíbelo. Es el espíritu que fluye en ti, amén. Entonces, aleluya. Entonces, los papás de Esther, que ahorita va a hablar sobre eso, también ellos fueron sobrevivientes del holocausto, pero los papás de Esther estuvieron en los guetos en Europa. Y ella va a dar un testimonio, va a explicar cómo ellos huyeron de los guetos y en qué forma Dios salvó la vida de sus padres. La vida de mis abuelos, mi abuelo que era un rabino de la comunidad judía en México, él sentía que algo no estaba funcionando y entonces agarró a toda la familia y se vino. Y me acuerdo que mi mamá me decía, tu abuelo se fue de regreso a Europa para traer a sus hermanos a la familia y ellos decían, no pasa nada, no es cierto, no va a pasar nada. Y todos perecieron, todos perecieron. Entonces el enemigo utilizó a gente para matar 6 millones de judíos. Quiere decir que cortó por raíz gente que pudo haber sido salva, gente que pudo haber sido de bendición, gente que pudo haber sido algo en la vida, amén. Y entre ellos muchos niños. Entonces, lo que quiero ahorita, antes de que Esther hable, vamos a ver un video, porque por gloria y honra de Dios mandó a un diplomático mexicano que se llama Gilberto Bosques, que era el embajador de México en Francia, y salvó 40,000 judíos de la muerte del holocausto. Un político mexicano. Quiere decir que México tiene algo para los judíos. Pero el cuerpo de Cristo todavía no llega al lugar donde ustedes están
con su amor a los judíos. Y nosotros debemos, con el amor que ustedes tienen al pueblo judío, con el amor que ustedes le tienen, ese amor lo tienen ustedes que enseñar a la gente que está alrededor de ustedes. Porque lo que nosotros vemos acá, su amor, no lo hemos visto en ningún otro lugar. Pan de Vida es bendecido por el amor que tienen a Israel. Y nosotros siempre damos el testimonio de Pan de Vida y del pastor Agustín, a dónde vamos, y decimos, es una congregación que florece en el Espíritu por el hecho de amar al pueblo de Israel. Amén. Amén. Probablemente nunca has escuchado su nombre, pero Gilberto Bosque Saldívar es uno de los personajes más nobles en la historia de México. Bosque Saldívar nació en Puebla en 1892. Luchó en la Revolución Mexicana junto a los hermanos Cerdán. Fue educador, periodista, poeta y eventualmente se convirtió en congresista. Sin embargo, su aporte más grande lo hizo como embajador de México en Francia durante la Segunda Guerra Mundial. En 1938, el presidente Lázaro Cárdenas lo envió a Europa con las instrucciones de que monitoreara las condiciones de la guerra. Bosques tuvo que abandonar París en 1940 debido a la ocupación alemana de la ciudad, y se le ordenó abrir un nuevo consulado donde considerase conveniente. Una vez estacionado en el estado conocido como la Francia de Vichy, ante la terrible situación que ya se presentaba en Europa, Gilberto Bosques dio la instrucción a todos sus empleados de que aceptaran todas las solicitudes de visas que fueran posibles. Incluso rentó 2 castillos durante meses, en los cuales dio asilo a los refugiados. En total, Gilberto Bosques salvó a más de 40,000 personas con sus visados, principalmente judíos y españoles que escapaban del régimen franquista. Sin embargo, en 1943, Gilberto Bosques junto con su familia y 43 empleados consulares fueron atrapados por el ejército nazi y llevados a un pueblo alemán, donde fueron retenidos como prisioneros hasta 1944, cuando fueron liberados gracias a un acuerdo del presidente Ávila Camacho. Su trabajo no fue ampliamente reconocido en vida, sin embargo, de manera póstuma le han sido otorgados varios reconocimientos nacionales e internacionales, entre ellos un árbol en el pabellón de los hombres justos entre las naciones, así como una calle que lleva su nombre en la ciudad de Viena, en Austria. Le doy el micrófono a Esther. Perdóname, but it's very difficult. Perdóneme, es difícil para mí. My mother was one of 6 children Mi mamá fue la menor de 6 hijos in a family of over 300 people. de una familia de más de 300 personas. And my father as well had a very big family. Y mi padre también tenía una familia muy grande. But one day Pero un día comes someone like Hitler, vino alguien como Hitler and just because they're Jewish wants to come and destroy a people. y solamente porque eran judíos quería destruir a esa gente. They had wonderful lives. Tenían una vida increíble, They were very much involved in their community. estaban muy involucrados en su comunidad, They helped people.
ayudaban gente, They had people in their homes, tenían gente que hospedaban en su casa, but one day all that stopped. pero un día todo eso se detuvo. And my mother was maybe 15 years old. Y mi mamá tenía aproximadamente 15 años. And when the soldiers were coming and taking people out of the homes and killing them, Y cuando los soldados venían y quitaban a todas las personas que estaban en sus casas, my mother was hiding under a barrel where they washed the clothes. mi mamá estaba escondida en un barril donde lavaban la ropa. And so she was saved. Así que estaba segura. And as time went on, she doesn't remember if it was a week or 2 or days. Ella no recuerda cuánto fue, si una semana, días o horas. After they put a ghetto, a fence around a certain neighborhood, Pero ella estuvo ahí dentro de ese barril y durante ese tiempo pusieron un gueto, un vecindario alrededor ahí donde ponían a la gente. my mother heard a familiar voice. Y mi mamá escuchó una voz familiar. And she let that voice, that person who was a stepbrother to me, who's a stepbrother, who's my father's Y esa first voz son. que ella reconoció era su medio hermano. My father was older and married before, and his wife and daughter were killed, but his son was still with him. Mi papá había tenido otro matrimonio y esa esposa y otra hija que tenía fueron matados, pero ese medio hermano sobrevivió. And because my father was able to speak German, Y porque mi papá hablaba alemán, they spared his life, eso le salvó la vida and they made him the assistant to the ammunitions officer. y lo hicieron un comisario ahí dentro del vecindario. So he was able to go in and out of the ghetto freely. Así que él podía entrar y salir del gueto. So he took my mother and hid her in his room. Así que él tomó a mi madre y la escondió en su cuarto. Eventually they escaped from there, but was caught and went through many ghettos and labor camps. Y eventualmente se escaparon, pero fueron atrapados y los pasaron a muchos guetos y campos de trabajo. And they worked very hard, Y era muy duro. and my mother saved soap Y mi mamá guardó jabón that was made out of human fat. que fue hecho a partir de la grasa humana. And she gave this to me and said, this is a reminder of what really took place. Y ella me dio estos jabones y me dijo, esta es una prueba de lo que tomó lugar aquí. And they escaped. There was a tunnel that the people had dug Y ellos escaparon a través de un túnel que la gente había cavado and escaped. y escaparon. And this family took them in Y hubo una familia que los tomó and was hiding them in the place where they put the food for the animals. y los había escondido en el lugar donde ponen la comida para los animales. They were underneath like this Y ellos tenían que estar acostados así debajo for a long time and would maybe get a hot potato or some hot water to drink. y tenían que estar así por mucho tiempo y lo único que les daban de comer era una papa caliente y agua caliente a veces. And then they worked it out that most of the people had a ration card for food. Y se dieron understand, cuenta you que la know. mayoría de las personas tenían una credencial que era su ración de comida. And they had pictures on there. Y en estas credenciales tenían fotos. And so the people that had this farm said, maybe we can make you look like these people that they had known. Y They said, maybe we can make you look like the people that we y ellos know in dijeron, a lo cards." mejor podemos vestirnos como unas personas que habíamos conocido que tenían estas credenciales. And so this is what they did. They dressed them up and made them look like the people, these two people on the cards. Y entonces eso fue lo que hicieron, los vistieron y los hicieron verse como las personas que estaban en las credenciales. And what they did was they took bread, they took sausage, and they took vodka. Y lo que hicieron es tomaron pan, salchichas y vodka And they took them to the guards that were guarding that area.
Y se lo llevaron a los guardias que estaban guardando ese lugar. They got him good and drunk, Y lo pusieron borracho, fed their bellies, lo llenaron en la pancita. and then took my mother and father with those carts to pass through. Y después tomaron a mi mamá y a mi papá y los atravesaron por esos lugares. And from there, they went into the forest. Y a partir de ahí fueron al bosque. And there they stayed, I don't know, my mother and father didn't tell me how long, Y ahí en el bosque se quedaron, mi papá y mi mamá no me dijeron por cuánto tiempo, but they passed many seasons. pero pasaron muchas temporadas. In the cold winter and the snow, En el frío, en la nieve, and then in the springtime and summer. y en la primavera y en el verano. And then eventually there was the liberation. Y eventualmente vino la liberación. There's a movie called Defiance, Hay una película que se llama El Desafío, and that is so close to my mother and father's story. y esa película se parece mucho a la historia de mi mamá y de mi papá. If you're able to find it, and rent it, please go see Y it. si ustedes pueden conseguir o rentar esa película, por favor véanla, la película de Desafío. And from there, when they were liberated, they took them to Germany, of Yeah. all places. Y a partir de ahí, cuando fueron liberados, los llevaron a Alemania. But they took them to a place so that they could nurture them and bring them back to health and back to life. Y los llevaron a un lugar donde los ayudaron a sanar y los ayudaron a regresar a la vida normal. And of course, the Jewish organizations from the U.S., from Israel, everywhere came. Y las organizaciones judías de las Naciones Unidas vinieron To take care of them and, build them up. para encargarse de ellos y ayudarlos a mejorar. And the only place really left that they could go was to Israel. Y el único lugar que podían regresar pues era Israel. And one day, the Red Cross, because of an aunt that was living in the U.S., Y un día por la Cruz Roja, a través de una tía de nosotros que estaba viviendo en Estados Unidos, and they were searching to see if there was any living relatives, y estaban viendo a ver si habían sobrevivido familiares, found my mother. y a través de eso encontraron a mi mamá. And by this time, my mother and father had married Y para este tiempo mi mamá y mi papá ya se habían casado and had my brother maybe 6 months, y tenían mi hermano a lo mejor de 6 meses. and said, don't go to Israel, come to the U.S., we'll take care of you. Y dijeron, no vayan a Israel, mejor vénganse a los Estados Unidos y los vamos a cuidar. So they came to the U.S., and it was good for them to have at least someone familiar from the family Y left. entonces vinieron a los Estados Unidos y fue algo bueno porque por lo menos tenían alguien de su familia que viniera, que estuviera con ellos. And it was very difficult for them to adjust. Y fue muy difícil para ellos ajustarse. And they came with much pain, but still praising God. Y vinieron con mucho dolor, pero aún así alabando a Dios. And always, 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 I remember from a little child on, we would always say, we want Mashiach now. We want Messiah to come. Messiah, take us and take us out of the trouble. Y siempre yo me acuerdo que desde que estaba chiquita siempre decíamos que viniera el Mesías y que nos sacara de nuestros problemas. But who is that Messiah going to be? We never knew. Pero ¿quién es ese Mesías? Acuérdenme. And years later, I came to know the Lord. Y años después yo conocí a Dios. And the Lord said, because it was very difficult for me, how was I going to tell my mother and father? Y yo años después conocí a Jesús, pero fue muy difícil para mí porque ¿cómo les iba a decir a mis papás? Because in the name of Jesus, the family was killed. Porque en Everybody el was nombre de killed. Jesús Our nuestra people were familia killed. había sido matada, los judíos habían sido asesinados en el nombre de Jesús. But he said, just live it. Live your life, and I will take care of them. Pero Dios me dijo, solo vive tu vida y yo me voy a encargar del resto. My father had already passed away, Mi papá ya había muerto, but my mother was watching. pero mi mamá estaba viendo.
And it was important for her to see that I didn't walk away from my heritage. Y era importante que mi mamá viera que no había huido de mi herencia, de mis raíces, But I embraced it, understanding who Messiah was for us. pero que lo abracé entendiendo quién era el Mesías. And towards the end of her life, Y al 25 years Y al final de su vida, después de 25 años, of praying and sharing and giving, even in her language, a new covenant to read. después de orar y orar, incluso darle un Nuevo Testamento en su lenguaje, en hebreo, My mother was waiting to go home to be with God, mi mamá ya estaba esperando para irse a casa con Dios and we had a conversation. y tuvimos una conversación. And she says, "Why is God not taking me? Y decía, ¿por qué Dios ya no me lleva? I'm ready. I want to go." Ya estoy lista, ya me quiero ir. And Holy Spirit just gave me words because I could never say what I said. Y el naturally. Espíritu Santo me dio palabras porque lo que yo dije jamás lo podría haber dicho naturalmente. And I said, "Mom, you have unfinished business. Y le dije, mamá, tienes cosas con las que todavía tienes que lidiar en tu corazón. God is a holy God. Dios es un Dios santo. And we have to be clean in here before we can go meet him." Y le dije, tenemos que estar limpios aquí en nuestro corazón antes de que podamos ir con Él. And I said, I can't even imagine or say, "I know how you feel. I know what you went through," because there's no way. Y le dije, yo no puedo imaginarme o yo no te puedo decir cómo se sintió lo que tú pasaste y por todo lo que te sucedió. But I said, you have to forgive the Nazis. Pero le dije, pero tienes que perdonar a los nazis. Because we each stand before God. Porque cuando estés parada delante de Dios And God will judge them. y Dios los va a juzgar a ellos, He will take care of them. You have to take care of yourself before God. Él se va a ocupar de ellos y tú te tienes que ocupar de ti. And it's like suddenly she understood that. Y de repente ella entendió eso She says, "Okay, how do I do that?" y dijo, está bien, lo voy a hacer. So we were like hand in hand like this. Así que la tenía así en mis brazos And I led her in the sinner's prayer y la guié en decir una oración to forgive the Nazis para perdonar a los nazis and anyone who helped them, y a cualquier persona que los hubiera ayudado and to be free and clean to go y to para God. ser limpia y libre para irse. And she was, when she said, "I believe in Yeshua. Y cuando ella dijo, creo en Yeshua, He is Mashiach. He is Messiah. Él es el Mesías, Él es el Mesías, And I want to go see him. y quiero ir a verlo, And I want to see my family." y quiero ver mi familia. From that day, we were in this big white light. Y en ese momento el Espíritu Santo bajó y había una luz cubriéndonos And we were laughing and crying at the same time. y estábamos llorando y riéndonos al mismo tiempo. And from that point on, Y desde ese momento adelante, she started having prophetic dreams and visions, and I was writing them down. ella empezó a tener visiones y sueños proféticos y yo los escribía. And even though it was a short time that we had with her, Y aunque fue un poco tiempo que nos quedó con ella, for me this was a miracle. para mí fue un milagro. You never give up because God is faithful. Don't give up praying. Tú nunca te tienes que rendir porque Dios es fiel, nunca dejes de orar. And whoever has ever hurt you or whatever pain you have, give it up. Y- Forgive and let go for your sake. Y cualquier persona que te haya herido o te haya hecho lo que sea, perdónalos y deja ir por tu bien. Sí. Ese es parte del memorial de la mamá de Esther. Es un milagro. No hay cómo descifrar esto o decirlo de otra manera. Es completamente un milagro. Pero les quiero contar una historia, que es otra historia de judíos en el Holocausto. La voy a leer. Dice, durante los terribles momentos de la Segunda Guerra Mundial, muchos de los judíos que eran llevados a los campos de concentración y exterminio arrojaban sus pertenencias al otro lado de la cerca con la esperanza de recuperarlos cuando lograran salir. Los nazis ordenaban a los polacos reconectar esas posesiones.
Cierto día, cuando arribó al campo un nuevo grupo de víctimas, 2 mujeres polacas que aguardaban los tesoros que recogían, notaron que una de las prisioneras vestía un pesado y largo abrigo y aguardaron con impaciencia la posibilidad de asaltarla y quitárselo. Así lo hicieron y por supuesto que hallaron valiosos elementos dentro de los bolsillos de la pobre mujer, pero aún el abrigo continuaba demasiado pesado. Al revisarlo, descubrieron una hermosa bebé oculta dentro del tapado. Una de las mujeres decidió quedarse con la niña y criarla como propia. Y así lo hizo. Pasaron los años y la chiquilla se convirtió en una mujer, estudió medicina y eligió ser pediatra. Después de tiempo, su madre polaca falleció. Entonces la amiga de su madre adoptiva la visitó y le contó la verdad de lo que había pasado. La médica quedó muy confundida, no podía creer que lo que le estaban relatando. Entonces la mujer le dio una prueba y dijo: cuando te hallamos, llevabas puesta una cadena de oro con unas inscripciones hebreas. Si las hallas entre las cosas de tu madre, sabrás que es verdad. Y así fue. Después de unos años, acudió a un congreso que se realizaba en otro país de Europa. En la calle se cruzó con 2 muchachos que parecían rabinos. Los detuvo y le mostró la medalla. Ellos dijeron que se leía un nombre en hebreo. La médica le relató su historia y su deseo de saber si realmente era judía. Los jóvenes le recomendaron escribirle a un rabino, y al tiempo recibió la respuesta. El rabino le aseguraba que era judía y le recomendaba trasladarse a Israel y atender a niños judíos, y así lo hizo. Fue aceptada como médica en uno de los hospitales en Jerusalén, y cierto día, mientras paseaba con su esposo, se escuchó la terrible explosión de una pizzería en el centro de Jerusalén, que fue el 9 de agosto de 2001. Yo me acuerdo que fue una explosión donde murió mucha gente, fue un ataque terrorista. Le dijo a su marido que la llevara directamente al hospital para ayudar allí. Entre todos los parientes que buscaban identificar a los heridos, se hallaba un hombre mayor, muy conmovido, que buscaba a su nieta. Y nadie lograba entenderle el nombre. La médica decidió ayudarlo. El hombre le explicó que llevaba una cadena con un nombre grabado. Al hallarla y ver la medalla, la doctora palideció. Le preguntó al anciano dónde había conseguido eso. El anciano respondió que es el mismo, que él mismo lo había hecho, y en realidad la cadena era de su hija. Había hecho 2, una para ella y otra para su hija pequeña que había fallecido en el Holocausto. El final de la historia se entiende. Estas son muchas, como estas hay muchas historias del Holocausto. Como esta hay muchas historias de cómo Dios en su misericordia y gracia pudo salvar a la gente. Yo cuando recibí al Señor, me acuerdo que vine aquí a México a ver a mi mami antes de que muriera, y yo le presentaba y le decía: mamá, ese es Yeshua, ese es tu Mesías, él es judío. Y ella me decía: ¿tú quieres que yo adore a un Dios que mató a mi familia? ¿Cómo respondes a eso? Me quedé callado, no pude contestarle. Porque el odio a los judíos ha comenzado desde hace muchos años atrás, desde tiempos bíblicos, en el tiempo de Nehemías, en el tiempo de Esdras. Ya odiaban a los judíos que venían de Babilonia. Pero interesantemente, vino la Inquisición, 500 años la Inquisición.
500 años de persecución a judíos, donde les robaban las pertenencias, el oro, el dinero que tenían. Y había no sé cómo se diría, un monje católico, de seguro ustedes han oído hablar de él, se llamaba Torquemada. ¿Sí oyeron hablar de Torquemada? Torquemada era uno de los aliados de la corona española con la reina Isabel, y él fue el que hizo el tratado para expulsar a los judíos de España en 1492. ¿Y saben qué? Era judío de padre y de madre. Los nazis, ¿cómo se llama? Hitler, la mamá de Hitler era judía. ¿Cómo puede ser que lo odiaba tanto a los judíos que los mató? ¿Cómo puede ser que Torquemada odiaba tanto a los judíos que hicieron esto? Entonces la reina de Isabel dice, ya saben que Cristóbal Colón vino a la reina de Isabel y pidió sacar la pinta a la niña en la Santa María, ¿saben? Y la reina le dijo, no hay dinero, espérate. Entonces llegó otra vez y le pidió, entonces la reina de Isabel le dijo, las joyas de mi corona surtieron el dinero para poderte hacer las 3 barcas que querías. ¿Sabes quién eran las joyas de su corona? Los judíos ricos de España. Fueron los que dieron el dinero para crear la pinta, la niña y la Santa María. Y llegó un muchacho, Cristóbal Colón, que nació en España, no era portugués o napolitano, no, era español, era judío y creía en Cristo. Y por eso zarpó de España un día antes del decreto, porque sacó miles de gentes en la Niña, la Pinta y la Santa María. Salieron libros que decían que él era un navegador tan importante que él sabía que no iba a las Indias, él sabía que iba a otro lado. Entonces los primeros barcos que llegaron a México, a Veracruz, con Cristóbal Colón, eran judíos creyentes en Jesús. Los primeros mesiánicos llegaron a México en 1492. Entonces, la otra vez estaba hablando con un taxista que nos trajo y era católico. Yo le decía, pero ¿quién es más importante? ¿El hijo o la mamá del hijo? Y no, pero que los españoles que plantaron esa cruz en Veracruz. Le digo, ¿por qué le echas la culpa? Le digo, si eran todos judíos. Se me queda viendo así como, ay, no es cierto, ¿sí? Entonces la gente no sabe, la gente no entiende. Hay unas cartas que Cristóbal Colón le escribía a su hijo y le dice, con los de nosotros hablas de esta forma, con los que no son de nosotros hablas de esta forma. O sea, tenían una forma de hablar diferente, ¿sí? Y la otra vez fuimos a una isla que se llama Santo Tomás, ahí en el Caribe, y encontramos una sinagoga del año 1500 que la crearon los judíos que venían en camino de España a México, y todavía el piso de la sinagoga es de arena, no hay piso, es de arena. Entonces le pregunté por qué, me dice, porque los judíos en España que eran perseguidos, en sus casas las llenaban de arena para cuando ellos oraban el Shema que oramos, nadie los pudiera oír porque la arena tapa el sonido. Entonces, esa persecución ha venido desde muchos años, y me da pena decir esto, pero en muchas de esas persecuciones la Iglesia Católica ha tenido una mano fuerte. Mucha gente ha tenido mano fuerte, porque yo como judío en México sufrí esa persecución. Yo cuando estaba en la prepa, se acercó un cuate ahí en la prepa y me dijo, oye, ¿tú sabes qué hacían en el holocausto con los niños que tenían pecas? Y digo, no, me dice, hacían fab moteado. Entonces, ese tipo de bromas hacían constantemente la gente, como hacían experimentos en el holocausto
con la piel de los judíos y las grasas hacían jabones, con el pelo hacían todo tipo de experimentos, hacían experimentos en los cuerpos de los hombres y de las mujeres, los operaban vivos sin anestesia. Entonces yo digo, ¿de dónde sabe? Cuando yo era niño, que estamos hablando, mejor no les digo cuándo. Estamos hablando de los 60, 65, 66. Cuando iba yo en la secundaria, en el centro iba yo a una secundaria. Y entonces la gente constantemente, en la prepa venía uno y me dice, oye, encontré un ojo en un jabón. Y era constantemente pelearme y defender mi heredad y defender todo. Entonces yo digo, el catolicismo en México es muy profundo. Entonces, ¿de ello dónde sabían esas cosas? Y entonces es por eso que yo les quiero animar como el cuerpo de Cristo, como el cuerpo del Mesías. Tenemos que salir con bandera y tenemos que decir la verdad de lo que es. Porque el pueblo de Israel es importante. Jesús nació como judío. El nombre de Jesús en hebreo es Yeshua. Yeshua en hebreo quiere decir salvación. La mamá de Jesús no se llamaba María, se llamaba Miriam, porque era una muchachita judía que la agarró Dios, porque Dios tenía que agarrar una mujer tenía que ser una mujer del pueblo judío para que diera lugar al Mesías judío nacer, amén. Entonces su nombre era Miriam, y yo siempre digo, y no era María y no era católica, era judía. El papá o padrastro, porque el papá está ahí, pero el padrastro de Jesús, de Yeshua, era José, en hebreo Yosef. Yosef quiere decir añadir. El primo de Yeshua se llamaba Yohanan. Yohanan es el nombre en hebreo, no Juan. Y no era Juan el Bautista, era Yohanan, el hijo de Zacarías. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasó con el tiempo? Ustedes han oído hablar de los rollos del Mar Muerto, ¿verdad? En los rollos del Mar Muerto se encontró que la Biblia, el Nuevo Pacto, en muchos de los evangelios, lo que le llaman los primeros evangelios, estaban escritos en hebreo. Y todos los discípulos eran judíos, inclusive Lucas, y todos hablaban hebreo. Jesús hablaba hebreo, ¿sí? No hablaba griego. Se hablaba griego en aquella época, y como había un helenismo en el judaísmo en aquella época, por el tiempo de los macabeos, entonces se tradujo la Biblia al griego para que fuera más fácil para la gente entender. Pero si nosotros entendemos la relación, porque cuando en hebreo hablas y dices quién es Jesús, quién es Yeshua y el Hijo, ¿sí? Ahora yo les pregunto, perdónenme, pastor, pero voy a tener que preguntar esto. ¿Quién es más importante? ¿El Hijo o el Padre? ¿Quién es más importante? ¿El Hijo o el Padre? ¿El Padre? ¿Quiénes dicen el Padre? ¿Quiénes dicen el Hijo? ¿Quiénes dicen los dos? No. En el libro de Juan, en el libro de Yohanan, o en el libro de Juan, en el 5 capítulo, 14, 16, 18, Yeshua le da el lugar al Padre. Dice, si quieres tú conocerme a mí, conoce a aquel que me mandó.
Si quieres tú estar conmigo, conoce a aquel que está conmigo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea. ¿Padre nuestro o Jesús? Entonces, ¿quién es más importante? Eso es lo que te enseñó Jesús a orar. El Padre. Ajá. Entonces, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ajá. Pero siempre, cuando Jesús se fue al cielo, ¿dónde está sentado? Entonces, ¿cómo puede ser más importante Jesús que el Padre? Pero dice en el libro de Romanos, dice que está sentado a la diestra del poder. Aleluya. No se enoje, pastor. ¿Tú dijiste el Padre? No. Por eso me gusta venir a esta iglesia. Aleluya. Gloria. ¿Cómo ando de tiempo? 10 minutos, ok. Sí, gracias. Tengo mucho más y Dios quiere que dé más, pero tenemos que hacer la cena del Señor. Aguántense un momentito, espérense. Y luego como resortes los hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Los sugieres son resortes. Eso es el don de servidumbre, hermanos. Aleluya. Aleluya. Quiero que recuerden que como judíos por generaciones hemos sufrido muchísimo. El hecho de yo estar parado aquí porque México abrió las puertas para mi abuelito poder llegar acá y mi mamá y mi papá es para mí un privilegio y les doy a ustedes, representantes de México, como el pueblo de México, la iglesia de México, les doy de todo mi corazón. Gracias. Gracias. Es la gloria y honra para el Señor. Siéntense, 2 minutos. Es por eso es importante para mí, como judío, como creyente en el único Dios de este mundo, creador de este mundo, en el único Señor y Salvador de este mundo y en el único Espíritu Santo de este mundo, que ustedes entiendan la importancia de la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. Porque en Juan 1:1 dice, al principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios. Quiere decir que Yeshua con el Padre escribieron la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Y está mal traducido Romanos 10:4 cuando dice que Cristo es el fin de la ley. No, es el fin de la ley. ¿Cómo puede ser Él el fin de la ley si Él escribió? Él está aquí, Él es la continuación de la palabra de Dios, porque no es la ley, es la instrucción y enseñanza de Dios en nuestra vida. Y yo sé que ustedes entienden por ese amor que tienen. Y yo sé que su pastor les enseña, yo sé que los pastores les enseñan esas cosas. Es importante entender que la palabra de Dios es viva desde Génesis.
Porque en Génesis 1:26 Dios dice, hagamos al hombre. ¿Con quién está hablando? Con su hijo. Porque Dios sabía que él tenía que venir, que él tenía que venir a este mundo en la misma forma como nos iba a crear a nosotros. Porque si él hubiera venido en otra forma, no como nosotros, se hubieran espantado. Pero como llegó como hombre, como Dios nos creó a su imagen, así Jesús tenía la misma imagen, así cuando llegó pudo dar su vida en la cruz para tu salvación y para mi salvación. Amén. Vamos a recibir ahorita la matzá y el vino. Y con estas palabras que estamos viendo, como Dios, como Jesús dio su vida. Yo a veces no le digo la cruz, yo le digo el árbol del sacrificio, porque Él fue a sacrificar su vida por nosotros. No, los judíos no lo mataron, era el plan de Dios que tenía que morir para nuestra salvación. Y Él fue como cordero para sacrificarse por nuestra salvación. Y hoy le vamos a dar honor y gloria a ese Jesús que dio su vida, a ese cordero que dio su vida, para que hoy tú pudieras estar aquí sentado, adorándole, para que hoy pudieras estar tú y tu descendencia bendecidos. Amén. Entonces, no sé si se han podido. Mira, bajito. A mí tenías que haberme traído vino, ¿no? Yo sé que les están dando jugo de uva. Pero ¿sabían ustedes que Jesús tomaba vino? ¿Cuál fue el primer milagro que hizo Jesús? Sí, entonces vamos a orar por el jugo para que se convierta en vino, mi hermano. Aleluya. Mientras les están dando, vayan preparando su corazón para poder ustedes darle. Les quiero decir que todos aquellos que no han sido bautizados, el pastor me pidió por favor que les dijera que no tomaran la cena del Señor todavía. Solo hasta después del bautizo es propio para pan de vida que ustedes tomen el bautismo. Amén. Ahora, quiero que pongan atención, por favor. Eso es bien importante. Hay alguien aquí, escúcheme. Hay alguien aquí que tenga algo en su corazón en contra de alguna otra persona en el cuarto. Si tienes algo en contra de tu hermano, ese es el momento de ir y pedir perdón y recibir perdón. Si tienes algo en contra de algún hermano que está en este lugar, es el tiempo de pedir perdón. Debemos de tomar la cena del Señor con transparencia. Y debemos de tomar la copa de la cena del Señor con honestidad. Amén. ¿Están seguros de que no hay nadie? No hay nadie que le deba nada a nadie. No hay nadie que esté herido. No hay nadie que esté ofendido. ¿No? ¿Usted? Vaya. Aleluya. Transparencia, mi hermano. ¿Hay alguien más? Levántese, por favor, sea transparente, adelante. Pidan perdón. No puede ser que no haya nadie aquí herido ni ofendido, pastor. Aleluya.
¿Hay alguien más que esté ofendido? ¿Hay alguien más que necesita perdón? ¿Hay alguien más que está herido, ofendido? Es el tiempo. No tomes la cena del Señor sin el perdón. Shalabacasito. No puede ser que no haya nadie que esté ofendido. Todos nos ofendemos muy fácilmente. No puede ser que de todos ustedes no haya nadie que no esté ofendido ni que esté herido. ¿Están seguros? ¿Están seguros que quieren tomar la sangre del Señor, la cena del Señor con esa falta de perdón? No es propio. Todos aquellos que están heridos y ofendidos, levántense, pidan perdón. Perdonen. Shalabacasito, lobosoto, lo mamacito. Repito, ¿no hay nadie ofendido? ¿Cómo le hacen? Denme la receta. ¿Cómo le hacen para no ofenderse? ¿Están seguros que no hay nadie aquí está ofendido? ¿Están seguros que no hay nadie aquí herido? Serio, dame la receta, por favor. Órale, gracias. Ahí está, hermanita, ¿estás ofendida? ¿Estás ofendida? ¿Estás herida? ¿No? ¿Quieres pedir perdón? Ve, pide perdón. ¿A quién tienes que pedir perdón? ¿No está aquí? Bien, hagamos lo mismo. Si ustedes están heridos y están ofendidos por alguien que no está aquí, levántense. Levántense. Si la persona no está aquí, levántense. Oh, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, se querían ir a la cena con eso en el corazón. Aleluya. Digan conmigo: Señor de los cielos, creador de este mundo, vengo ante ti y te digo que opto por perdonar. Quiero perdonar a, díganlo en su corazón los nombres. Señor, te pido que lo pongas o pongas a esas personas entre mi ser y la cruz y traiga salvación a su vida. Señor, me arrepiento con todo mi corazón por haberme dejado herir y caminar con esa herida, hiriendo a los demás. Señor, me perdono hoy a mí mismo por haber dado la oportunidad de estar en esta situación. Hoy recibo tu perdón. Hoy me perdono. Hoy perdono de todo corazón, con toda mi alma, a aquellos que me han herido, y camino en libertad en el nombre de Yeshua. Amén. Se pueden sentar. ¿Se siente diferente? Ahora sí. Wow. Levantemos el pedazo de la matzá
Y Yeshua dijo, este es mi cuerpo. Cada vez que lo comas me recordarás. Y oremos en hebreo primero. Baruch atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Hamotzi Lechem Min Haaretz. Bendito eres tú, Dios Señor del universo, que has sacado pan de la tierra y nos diste a Yeshua, nuestro pan de vida. Cómanla. Wow. Levanten su copa. Yeshua dijo, este es mi sangre. Cada que la tomes me recordarás a mí y recordarás que esta sangre fue sacrificada, fue dada para mí, para tu salvación, para que tú camines en verdad, para que tú camines en bendición, para que tú camines dentro de los caminos que yo te marco. Baruch atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Boré Pri Agafen. Bendito eres tú, Señor Rey del universo, que nos diste la fruta de la vid. Tómenlo. Me has librado de la muerte, me has dado desataste mis tristezas, me ceñiste de alegría, me has librado de la muerte, me has dado nueva vida, desataste mis tristezas, me ceñiste de alegría. Por tanto, Cristo mi Señor, a ti cantaré, te alabaré, gloria mía, nunca callaré. Nunca callaré, a ti cantaré, a ti cantaré, te alabaré, gloria mía, Cristo mi Señor. Cristo mi Señor, a ti cantaré, te alabaré.
le voy a pedir que se agarren todos de las manos. Todos, 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 todos. Agárrense de las manos. Todos, todos, todos. También ustedes, deja el piano. Agárrense de las manos. Todos, todos, todos. Todos, todos, agárrense de las manos. Dale la mano ahí, el de atrás, para cerrar la cadena a ella. Eso. Cierren cadenas, no dejen manos libres. Todos, todos, todos. Eso es. ¿Ya están? Es que los vamos a bendecir en hebreo, mi hermano. Recíbanlo. Yivarecha Adonai ve'yishmarecha. Yaeh Adonai panav elecha ve'ihunecha. Is Adonai panav elecha v'yosem lecha shalom. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga sobre ti shalom. El shalom y la paz de nuestro Mesías Yeshua, el príncipe de paz, el príncipe de shalom. En el nombre preciado del Mesías de Israel y de pan de vida, los bendecimos con toda bendición. Amén, amén y amén. Aleluya. Que vamos a orar por Kibe y Esther. Pónganse de aquí. Come. Vamos a extender. Esther está muy tocada por el Espíritu Santo. Extienda sus manos. Padre, gracias. Gracias. Que tú traigas consuelo y sanidad de tanto dolor que han sufrido tu pueblo, Señor. Nosotros no podemos consolarles, Señor, pero tú, el Dios de toda consolación, les llene de su amor sanador. Los bendecimos, Señor. Bendecimos a Kibe y Esther. Gracias por sus vidas, Señor. Gracias, Señor, por la amistad. Señor, gracias que estaremos no solamente aquí en la tierra, judíos y gentiles, en el cuerpo del Mesías, sino en la eternidad juntos adoraremos al Padre, y tú quitarás todas las heridas, todas las cosas que el enemigo intentó hacer en contra de nosotros, pero sabemos que tú lo venciste en la cruz, Señor. Padre, gracias. Bendecimos en el nombre de Yeshua aquí de Esther. Y vamos a orar por ellos. Oren en el Espíritu Santo. Oren en el Espíritu Santo. Ellos están en un momento decisivo. Están en un momento de tomar decisiones importantes. Que el Espíritu Santo les guíe. Que el ángel del Señor vaya delante de ellos. Que su ángel les acompañe. Oh Padre, Shito Robotata Baba Bahasa. Vamos, ora. Ora con todo tu corazón. Su presencia está aquí. Dios es testigo. Y Él está siendo testigo de cómo ama a su pueblo a través de su presencia. Su presencia es testigo de cómo ama a su pueblo. Él es testigo y lo manifiesta haciéndolo a través de su presencia.
diciendo: estoy aquí. Y hemos sido todos bendecidos por bendecir a esta pareja judía. Hemos sido bendecidos por bendecir al pueblo de Israel. Estamos en deuda, Señor. Gracias, Jesús. Yeshua. Wow, el poder de Dios está sobre este lugar. Levanten todas sus manos. El poder de Dios está sobre este lugar. El poder de Dios está sobre este lugar. El Espíritu Santo está sobre este lugar y está dándote fuerzas nuevas, ánimo nuevo, esperanza sobrenatural. Recibe fuerzas. Oh, gloria. Gracias. Gracias. Wow. Yeshua. Gracias. Vamos a orar por David y Evencio. Pásenle aquí rápido. Vente. Shato robo katara bahasaba. Levanten sus. Padre, bendecimos a David y a Evencio, que han sido fieles y leales, y que viene un nuevo momento para sus vidas. Señor, que tú los hagas uno a David y Evencio, que ellos puedan ser siervos, servir, Señor, a los santos, lavarle los pies a los santos, bendecir a los santos, tener un corazón que sirve, un corazón que ama, un corazón que perdona, un corazón, Señor, que levanta y que toca. Padre, los bendecimos, Señor, y gracias por lo que tú estás haciendo en sus vidas. Gracias, Señor. Padre, que la bendición que ellos han recibido, Señor, de lo que es servir, de lo que es amar, de lo que es apoyar a su pastor, ellos puedan apoyar a sus pastores, Señor. Kibe y Esther, que lo puedan hacer con todo su corazón, Señor, con un corazón de siervos, con un corazón leal, con un corazón que oyen el consejo de sus pastores. Padre, los bendecimos en el nombre de Yeshua, el Dios de Israel. Gracias, Señor. Aleluya. Bendecimos tu nombre, Señor. Wow. Gracias.